con más precisión, con más rigor, qué fue exactamente aquel episodio de 1810. Porque en este sentido, quien tiene siempre una mirada, digamos, alternativa y sobre todo federal sobre muchos hechos y personajes de la historia, es Gustavo Battistoni, con quien hemos charlado en otras oportunidades. Él es historiador, periodista de Firmat y tiene la amabilidad de atendernos. Así que ya lo saludamos. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola Abel, ¿cómo te va? Un gusto como siempre hablar con vos. Gracias, igualmente. ¿Qué diferencia hay entre lo que se nos enseñó cuando éramos pibes, cuando éramos chicos, sobre el 25 de mayo y lo que hoy sabemos o se ha establecido gracias a la tarea de investigadores sobre qué fue precisamente aquello y qué límites tuvo, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la adhesión de los territorios que en aquel momento conformaban lo que todavía no era la Argentina? Bueno, lo primero que hay que recordar, mi estimado amigo, es que cuando estábamos en la primera secundaria no diferenciábamos bien qué había pasado el 25 de mayo y el 9 de julio, ¿no? Eran dos Así es. Fechas que por ahí nos resultaban cercanas, pero no entendíamos bien la relación entre una y otra fecha. Y básicamente era porque se nos daba una visión que no correspondía a lo que había pasado ese 25 de mayo, incluso a momentos anteriores, y que se, digamos, disfrazaba de una famosa máscara, la máscara de Fernando VII, que los hechos en aquel momento fue, dicho en criollo, expresado en la concepción que tenían las élites, pero también gran parte de la población de aquel momento de Buenos Aires, que contaba con 45.000 habitantes, era decir, desencillar hasta que aclare, o sea, hasta que no se clarificara lo que estaba pasando en la península. Hay que recordar que en 1808 sí, Napoleón invadió España y que el 13 de mayo de 1810 llegó un barco inglés con la noticia de que la Junta de Sevilla, que era donde se había depositado la soberanía española, había caído. Entonces, ante esa noticia empiezan los movimientos, la lucha de distintas facciones con personajes tan notables como Manuel Belgrano, Saavedra, y esto termina explotando el 25 de mayo con la particularidad que teníamos en el Virreinato Río de la Plata, a diferencia de otras experiencias americanas, de que producto del rechazo de Gran Bretaña en 1806 y 1807 teníamos una fuerza militar propia, que eran los patricios, que estaban comandados por Cornelio Saavedra, sí, y que fuerzan la salida del virrey Cisneros. Y no es casualidad tampoco que Cornelio Saavedra sea el primer presidente de la Junta. Entonces, recuperando el concepto, el 25 de mayo fue una revolución, en el sentido de que se empieza a crear una conciencia no nacional, como plantea Mitre y como planteaba Vicente Fidel López, sino una conciencia independentista americana. Pero es el inicio, digamos, es el inicio del proceso que termina el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán y en el litoral el 29 de junio de 1815. Entonces, este movimiento es un movimiento particularmente porteño. Sí, sí. ¿Y por qué te digo esto? Sí. En general, no se analizan las realidades de las provincias. Por ejemplo, el Cabildo de Córdoba rechazó este movimiento, por eso hubo que tomar Córdoba. Después vino el fusilamiento de Liniers, sí, la expedición de Belgrano en el Paraguay, que pasó por Santa Fe en octubre de 1810, también fracasó porque seguían pensando los paraguayos en el Consejo de Regencia, y también tuvo problemas en Uruguay, donde estaba ni más ni menos que la Armada Española, que bloqueó al poco tiempo el puerto de Buenos Aires. Entonces, este movimiento iniciado en Buenos Aires, pero que tenía mucha fuerza, a mí siempre me gusta contextualizar la historia, y de Santa Fe había la conciencia, incluso te diría, mucho más adelantada que en Buenos Aires, sobre la necesidad de sacarnos de encima al yugo español, porque había una tradición que había sido
la sublevación de los Siete Jefes, inicialmente, ahí apenas fundada la ciudad de Santa Fe. Después hubo todo un movimiento tan importante como la defensa de Buenos Aires de la invasión de Gran Bretaña, que fue la lucha de los santafesinos contra los portugueses en 1680. Esto en general no se suele citar, pero casi somos también parte del imperio portugués, y los santafesinos valientes de aquella época rechazaron eso. Y después hubo todo un movimiento anterior al 25 de mayo, incluso Liniers tenía espías en la ciudad de Santa Fe para ver qué estaban haciendo, y una particularidad también, que teníamos sacerdotes independentistas, ¿no? En general los sacerdotes estaban cerca del poder español. En Santa Fe teníamos la particularidad de que nuestros sacerdotes tenían una visión emancipadora ya aún antes del 25 de mayo. Ahora, vos recién comentabas lo de la banda oriental, la actual República Oriental del Uruguay, que si bien es cierto estaba la Armada Española, pero también es cierto que bueno, ellos rechazaron el movimiento por considerarlo demasiado porteño, ¿no? Y de hecho todavía en Uruguay, cuando se refieren despectivamente a un argentino, lo llaman porteño, ¿no es cierto? Lo he visto en la prensa, por ejemplo. Sí, acá, bueno, pero una cosa son los porteños, ¿no? Porque Artigas hablaba de los malos aires. Es decir, Buenos Aires, Artigas decía los malos aires. Pero al principio, el 25 de mayo prendió fuertemente en la figura de Artigas y también en la figura de Rondó, que sitiaron a los españoles de Montevideo. Y en Uruguay tuvimos la manifestación democrática de la Revolución de Mayo. Pasó de ser un movimiento de élite, fundamentalmente, a ser un movimiento de masas. De la mano del artiguismo, y bueno, eso creó un montón de contradicciones con Buenos Aires, también con la oligarquía de Montevideo, que nunca asimiló demasiado a la figura de Artigas, y bueno, es la singularidad que además acompañamos nosotros los santafesinos, porque ahora a veces han cumplido 200 años en abril de la gesta de La Valleja, Uruguay, y el 25 de agosto se cumple los 200 años de la independencia y la reincorporación de la banda oriental a las Provincias Unidas, que después de eso desencadenó la guerra con el Imperio de Brasil, y Santa Fe tuvo un papel importantísimo en ese momento, ¿no? Mira, hoy estaba escuchando justo, porque a veces cuando uno escucha a historiadores muy importantes, está Fabio Wasserman, que es un especialista en la Revolución de Mayo, y en un momento decía, bueno, me parece que Santa Fe logró su autonomía en 1814. Y no es un dato menor, porque a veces uno se puede equivocar en una fecha, pero de alguna forma representa que esta mirada porteñocéntrica de la realidad del litoral no le da importancia, porque si yo, en vez de la Revolución de Mayo, dijera 1815, me dirían todos, soy un burro. Bueno, la autonomía santafesina de 1815, yo te mandé hoy figura de Francisco Antonio Candiotti, nuestro primer gobernador artiguista de Santa Fe. Bueno, y tiene que ver con esto. Me parece que tenemos muchos datos, pero a veces la hermenéutica, la comprensión de los fenómenos históricos sigue atada a un relato, que ese relato que ha dado Bartolomé Mitre y particularmente Vicente Fidel López, que ha tenido una renovación, pienso en Revolución y Guerra de Alperindón, en un gran libro, ha dado una nueva concepción historiográfica, pero seguimos enmarcados a veces en las provincias y en particular el litoral, de no entender la profundidad que tuvo el artiguismo y esa expresión democrática de la Revolución de Mayo, que impactó fuertemente en las provincias del litoral y también particularmente en Santa Fe, ¿no? Estabas hablando sobre la valentía de los santafesinos que impidieron que se formara parte del Imperio brasileño, cosa que así le ocurrió a la banda oriental, ¿no? En algún momento de su historia fue brasileña, estuvo bajo el dominio del Imperio. La provincia ciplatina. Nosotros impedimos eso, primero esos valerosos en 1680 santafesinos, después con la lucha de López y de otros grandes santafesinos que tuvimos, que defendieron a capa y espada la autonomía de nuestra provincia y la articulación con otras provincias del litoral argentino, ¿no? Gustavo, ¿qué de algún modo esa línea divisoria, ¿no? Esas dos corrientes nacen en la primera junta entre Saavedra y Moreno, y que de algún modo, con modificaciones lógicas, persiste hasta hoy? ¿Es así? ¿Fue así? Mirá, de alguna forma, hasta la muerte
Liniers, el fusilamiento de Liniers, había un consenso en Buenos Aires, tanto en saavedristas como morenistas, que eran indudablemente eran dos líneas, la saavedrista era más conservadora, y Moreno tenía una visión más radicalizada. Últimamente las investigaciones han puesto en duda la autoría de Mariano Moreno del plan de operaciones, que probablemente es posterior a la muerte de Moreno, pero no hay que ir a esos textos para entender que Moreno estaba influenciado por el pensamiento radicalizado europeo, particularmente Rousseau y muchas ideas. Entonces, ahí a partir de ahí se dan dos líneas que, bueno, de alguna forma desemboca en el pensamiento de Rivadavia por un lado y de Lavalle, y también después en el pensamiento de Manuel Dorrego. Pero hay que entender también que estas dos líneas no discutían lo que era el monopolio de la aduana y del puerto de Buenos Aires. Más allá de las internas que ellos tenían, buscaban indudablemente la hegemonía de Buenos Aires sobre el interior. Ese fue uno de los grandes problemas que tuvimos en el Río de la Plata, que después de la Revolución de Mayo, Buenos Aires quiso ocupar el lugar que tenía en el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que llevó a nuestras guerras civiles, a los conflictos, y bueno, hasta 1853 esto siguió en disputa, ¿no? Claro. También es cierto que hay figuras que son aglutinantes, ¿no? Obviamente el presidente Saavedra, la fogosidad del secretario Moreno, Belgrano, uno de los grandes próceres, pero hubo otra figura interesante que me parece amerita un poquito más de prensa, digamos así, que fue Castelli, ¿no es cierto? Un hombre muy, muy importante, primo de Belgrano, por otra parte, ¿no? El redor de la revolución, que bueno, Rivera tiene una novela maravillosa, La revolución de un sueño eterno, una figura, era el sector, digamos, jacobino más importante que incluso quería incorporar a los indígenas al proceso revolucionario, ¿no? Pero esto ya estaba también en Manuel Belgrano, con su idea del emperador inca, pero indudablemente Castelli, como Fren, Beruti, era la expresión de un sector radicalizado que siguió las líneas generales del fallecido Mariano Moreno en alta mar, en circunstancias todavía no bien aclaradas, claras. ¿No? Sí, exactamente. Bueno, esto es lo que por ahí es necesario, sería necesario, debe ocurrir en algún aula, ¿no? Que se hable. En mi caso, por ejemplo, he tenido excelentes profesores que mis compañeros y yo, nos hablaban de estas cosas, ¿no? No todo es como se lee en la historia tradicional, hay otros matices, otros elementos, en fin, y eso es lo que uno quiere rescatar hoy, ¿no? Faltan cosas a ver, como el papel de las mujeres, el papel sobre todo de las masas, porque Alperín Dogui en su libro es un libro de las élites. Ha habido otros trabajos, pero el artiguismo ha sido, yo creo, el gran difusor de la idea del federalismo, que a mi entender superó al federalismo norteamericano, porque a las ideas de división de poderes, de libertad de prensa, libertad civil, le agregó la justicia social con la reforma agraria de septiembre de 1815. O sea, el legado que tenemos de nuestros próceres, San Martín, de Belgrano, de Artigas también lo incluyo dentro del panteón, es inmarcesible, y yo creo que ahí tenemos no solamente un legado, sino algo contemporáneo, un mandato para seguir pensando en nuestra realidad actual. Sobre todo en este momento en donde el federalismo es casi una caricatura, ¿no? Lo que está ocurriendo en este momento en el país, con un centralismo ya inusitado, ¿no? Realmente. Primero creo tenemos que tener fuerza, pero también claridad en las ideas. Claro. Y en las ideas de nuestros federalistas del litoral, yo creo que podemos abrevar muchísimo para poder salir de esta encerrona, ¿no? Intentando recuperar esto que ya te planteé, ¿no? No hay provincia, creo que en Sudamérica, que tenga la tradición constitucionalista de Santa Fe, del Estatuto Provisorio de 1819, bueno, esa maravilla que fue la Constitución de 1921, y bueno, y todas las reformas que tuvo la provincia de Santa Fe, y me parece que tiene que estar en el centro del debate. Y hay muchas ideas que hoy tenemos que reivindicar, como es el americanismo, esa idea que tiene el Estatuto Provisorio de 1819 de darle
la nacionalidad santafesina a todo americano. Es decir, la perspectiva nuestra era América. O sea, no peleábamos solamente nuestro federalismo, un federalismo sudamericano. No era un federalismo de campanario, de patria chica, sino que teníamos una visión, una perspectiva estratégica, y yo hace poco me noticié por un historiador amigo de que no solamente Stanislao López se había quejado por la invasión de Gran Bretaña a Malvinas en 1833, sino que hay una queja que hizo Santa Fe y Stanislao López por el daño de la nave norteamericana Lexington el 31 de diciembre de 1831. Vale decir, Stanislao López fue un federalista, un republicano, pero también un defensor enorme de la soberanía territorial sudamericana. Muchas gracias, Gustavo. Como siempre, un gusto charlar contigo sobre estos temas. No sé si me lo comentaste, no lo recuerdo, estás preparando algo nuevo, ¿no es cierto? ¿Estás en algo nuevo? Tengo un libro sobre Juan B. Justo, Juan B. Justo, una crítica que hizo Juan B. Justo de la escuela austríaca, que es de 1913. Sí. Es anticipatorio. Totalmente. Por si algún televidente no lo sabe o lo ha olvidado, la escuela austríaca es, digamos, la matriz económica del actual presidente de la Nación, ¿no? Que no ha tenido éxito en ninguna parte, lamentablemente, ¿no? Ha chocado contra la pared en todas partes. Gustavo, otra vez, un gran abrazo y muchas gracias, como siempre. Un abrazo para vos y para toda la gente que te escucha y ve. Hasta la próxima, Gustavo. Muy amable.